tenemos estos tres vínculos fundamentales: Jesús y su relación con el Padre, Jesús y su relación con el Espíritu, y Jesús en su relación con nosotros. Si vamos al primero de estos vínculos, a la primera de estas relaciones, podemos descubrir cosas que son muy importantes y muy fundamentales en el desarrollo de la cristología y en la misma experiencia de Jesús, que se transmite también a la experiencia cristiana. Jesús se define a sí mismo como el Hijo. Si uno le preguntara a Jesús, bueno, ¿tú quién eres? Posiblemente la respuesta de Jesús sería: yo soy el Hijo. Y uno podría insistir y decirle: no, pero es que no te estoy preguntando qué relación tú tienes con el Padre. Tú en ti mismo, ¿quién eres? Posiblemente ahí Jesús nos diría: mira, es que yo no puedo definirme a mí mismo solo, sino que yo defino quién soy, defino mi identidad por mi relación con Dios Padre. Entonces, la paternidad de Dios para Jesús no es simplemente una comparación, como se encuentra, digamos, en la historia de las religiones, sino que Jesús experimenta su vida como la vida de el Hijo. Cada vez que habla Jesús, y sobre todo cuando habla de Dios, destaca su paternidad. Pero hay algo que es más importante: cuando Jesús habla con Dios, lo trata siempre de Padre. Es la manera como Jesús se refiere a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos múltiples maneras de llamar a Dios, y Jesús las conocía y en las parábolas también las utilizaba. Cuando Jesús hablaba de Dios, le daba diversos nombres, pero particularmente cuando Jesús le habla a Dios, nunca lo llama Dios, nunca lo llama Señor, sino que lo llama siempre Padre. Y de esa manera nosotros podríamos decir que en la misma existencia de Jesús, en su manera de relacionarse con Dios, reconocemos algo que es fundamental en su identidad filial. En los evangelios también, si los recorremos, nos encontramos tantas veces que Jesús se retira a orar con Dios, a Dios su Padre. Es decir, su propia identidad está muy vinculada también con este diálogo que tiene con Dios Padre. En el Evangelio de Juan hay tantas palabras en que Jesús de una u otra manera dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Estas palabras no son mías, sino que son de aquel que me envió. Y de ese modo entonces la filiación de Jesús, el hecho de ser hijo, el hecho de poder relacionarse con Dios como su Padre, verdaderamente define su ser y define su misión. Cuando habla de Dios Padre, a veces dice el que me envió. Es decir, su misión está vinculada a su íntima relación con Dios Padre.